Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. El ministro está en Tumaco. Felipe, sé que tiene actividad. Quería la cifra porque está relacionado. Habla de una nueva reforma tributaria, pero no sabemos cuánto vale la reforma a la salud. Yo no sé si estoy equivocado, Felipe, pero para saber cuánto hay que recaudar deberíamos saber cuánto vale la reforma a la salud, ¿no? Mi interpretación es que lo que dice el ministro sobre la reforma tributaria es una forma irónica de responderle a los empresarios y a las EPS, porque aquí en la entrevista dice que el gobierno tiene divinamente cuadradas las cuentas de la reforma. Es decir, él lo señala ayer porque obviamente insiste en su postura crítica en contra de las EPS y en contra de los gremios y dice, bueno, si no hay plata entonces vamos por una tributaria para que ustedes mismos de sus bolsillos paguen creo, lo que falta del sistema. No creo que las cuentas estén muy claras. Pero yo tampoco creo, pero eso es lo que dice él. Bueno, el ministro de Salud esta mañana. Pero es el mundo al revés, ¿no? Porque el ministro de Salud, ¿qué hace hablando de una reforma tributaria cuando el ministro de Hacienda está diciendo que sí, pero que no, que hay que mirar, que no sé qué? Es el mundo al revés, pero que Felipe, arrancan con unos ataques de repentismo político. Y cuando Felipe, no se equivoque, Felipe, esto no es repentismo político. El gobierno está pensando en serio en otra reforma tributaria, y no para financiar el actual modelo de salud, sino para fondear, para conseguir la plata para el nuevo modelo de salud que quiere, que como usted se da cuenta, está lleno de concesiones y lleno de nuevos gastos, entonces se necesita plata. ¿Cuánta plata? Eso no nos lo dijo el ministro, eso no lo saben todavía. Pero cuando usted le dice, y lo dice Ricardo, y como casi todos inferimos, la propuesta de una reforma tributaria lo que implica es que el gobierno no tiene recursos para hacer la reforma a la salud, que no solamente es una queja de las EPS, ¿no? Digámoslo, Néstor, con toda la claridad. También es la misma queja de la Academia Nacional de Medicina, también es la misma queja de los colegios médicos colombianos. Todo el mundo dice, no hay plata con qué financiar la reforma a la salud. Y claro, Aurelio, se le chispotea a Jaramillo. Aurelio, perdóneme, digo esto, no le pude preguntar al ministro sobre la carta de hoy de los 20 exministros de salud y exviceministros que le están diciendo al gobierno, ojo, que estamos a punto del colapso en salud. Esto no es un tema menor. Si usted está en su casa, si usted va en su carro, si está en su trabajo, lo que está en juego es el modelo de atención, que dentro de poco es la alerta que se está encendiendo hoy. ¿Y eso? No vamos a tener cómo sostener el actual modelo de salud en Colombia. Y ahí viene el debate. ¿Culpa de quién? Claro. Y entonces a él se le chispotea en Bucaramanga el temita de la reforma tributaria, porque en el fondo sabe que esta reforma en el largo plazo, como está concebida, no es sostenible. Y aquí sacó un recurso sobre el que me parece importante hacer claridad. Señor. Dice, no, si es que el gobierno de Petro pasó por la vía del Sistema General de Participaciones de 10 billones de pesos a 24 en el presupuesto. ¿Qué es lo que hay ahí? Ahí lo que hay es lo siguiente, Néstor. El artículo 357 de la Constitución rige los recursos que se envían a municipios y departamentos por el Sistema General de Participaciones. Y ese artículo dice, el 357, que cuando se venció el acto legislativo del año 2016, a partir de entonces lo que se manda a municipios y departamentos es el promedio de los últimos 4 años de los ingresos corrientes de la nación. Entonces, claro, para el 2024 eso va a aumentar. Claro, aumenta porque los ingresos corrientes de la nación aumentaron por la reforma tributaria, pero esa no es la discusión. La discusión es si la reforma tributaria y la reforma a la salud van a poder estar alineadas, cuando no va a ser así, porque hoy crece en esa cantidad, pero en la medida en que pasa el tiempo, en el mediano plazo, en 1 o 2 años, esa misma bolsa no va a seguir creciendo los ingresos corrientes de la nación y ahí va a pinchar la reforma a la salud. Todo es un enredo de platas que no hay claridad sobre pero lo que esa es la definición del ministro de qué bolsillo está saliendo la plata, pero al final la plata que llega a todos los bolsillos, a todos los del gobierno, es vía impuestos. Claro, Néstor, pero también hay un rosario de quejas contra las EPS en esas declaraciones que precisamente dieron origen a esta entrevista, y dice, las GPS no están cumpliendo con los indicadores financieros. Pues claro que no están cumpliendo porque no les alcanza la plata de la UPC, pero además porque les deben 2.5 billones de los últimos 3 años de lo no PBS. Aquí lo dijo Ana María Vesga, la directora de ASEMI, nos están debiendo 2.5, les están secando
y le están drenando los recursos a las EPS para asfixiarlas, claro, que no cumplan y después las demandan, como efectivamente las demandaron. Exactamente, Néstor, mire, es una tragedia para asfixiar el sistema de salud. Diagnóstico sobre la salud, Andrés. El verdadero contexto de esta discusión es ese, Néstor, ¿se acuerda del chu del presidente Petro en una entrevista? Esa era la idea de que en algún momento durante su gobierno, este era era que las EPS iban a empezar a quebrarse como en cadena, ¿no? Empiezan, esta era la idea de que sí, de que las EPS, porque según el presidente y según el ministro, etcétera, y según la exministra en ese momento, las EPS son inviables, etcétera. Lo que están haciendo con esta discusión, Néstor, es ambientar ese momento que si seguimos como vamos va a llegar más pronto que tarde. Es decir, en el momento en que las EPS empiecen a tirar la toalla y a decir ya no puedo más, no me alcanzan los recursos, esta UPC que me aumentaron no alcanza, más lo que me deben de otras cosas, etcétera, etcétera, el ministro y el presidente y el gobierno van a salir a decir lo que acaba de decir el ministro hace unos minutos aquí, que ¿cómo así? ¿De qué se están quejando? Los recursos alcanzan, nunca habíamos aumentado tanto el presupuesto. Eso no es otra cosa, insisto, Néstor, que ambientación de ese momento que lamentablemente, de acuerdo con lo que yo he leído de muchos expertos que no son de las EPS, son analistas independientes, algunos de ellos son profesores universitarios, lo que están diciendo es que ese momento va a llegar más temprano que tarde porque el gobierno deliberadamente lo está provocando. Y adivine quién va a sufrir cuando ese momento llegue. No todos, padre. Bueno, ese es el tema. Todos los seres humanos, claro. Todos los colombianos vamos a sufrir si colapsa el sistema de salud, sobre que eso, no es ideal, pero pues tampoco es lo que pretende hacer creer el ministro Jaramillo y el presidente Petro, que es el peor del mundo, que eso es el desastre. Es que entonces lo que están haciendo es secuestrando al sistema de salud. De que tenemos el peor sistema de salud del mundo. Me hace, Felipe, le iba a decir, un oyente sobre la observación del padre Linero, una pregunta. Felipe, Dígame. yo no sé, me parece una buena pregunta. El gobierno quiere acabar con las EPS o con el actual modelo de la EPS, ¿cierto? Llevándose el tema de la intermediación, les quitan la unidad de pago por capitación, básicamente los dejan sin funciones, quedan otra cosa. El aseguramiento. Sí, claro, se acaba el modelo de plata los aseguramiento. deja. Felipe, la pregunta del oyente es, si se acaba, y me lo pregunta con nombre propio, la EPS Sanitas, ¿qué pasa con la prepago de Sanitas, con Colsanitas? No sé, yo supongo que una cosa, acabar la EPS supone el encarecimiento también del sistema prepago. Seguramente, pero la reforma hasta donde se conoce no se mete con las prepago. No, porque eso es un modelo de medicina prepagada. La prepagada. Privado, sí. Pues porque eso es medicina pues, privada. Pero si hay consecuencias, si hay efectos colaterales. Entonces, aquí varias cosas jugando de manera colateral y simultánea. Por un lado, la decisión del gobierno de refaccionar, de reactivar los famosos centros de salud en el país. Esa es una pata importante. La otra pata de la historia es la de, vía acto administrativo, revivir algo que hizo el presidente Petro siendo alcalde de Bogotá, que en el papel se lee muy bien, que ese saluda a su barrio, supuestamente medicina preventiva, equipos de 8 personas, que van a las zonas más apartadas, pero aquí vienen varias cosas. Uno, que la mayoría de quienes están ahí no son médicos, que no tienen la capacidad de formular, sino simplemente de hacer una consulta, con el riesgo de que se politice el sistema, con un pago muy superior al que pagan algunas clínicas y hospitales, y ahí quitarían talento, pero además lo que usted dice, con un costo adicional que puede estar cercano a los 5 billones de pesos. Abro opiniones sobre el modelo de salud, sobre la idea de cómo se financia, como ustedes acaban de escuchar. Creo que es claro, el gobierno todavía no tiene muy claro cuánto vale el modelo de salud, el nuevo, el que están proponiendo. Pero Néstor, ese sistema de salud puede que no esté financiado, pero lo que estamos hablando ahora es de que está desfinanciado el sistema actual. Este problema no es por la reforma, es un sistema, el chuchuchú es real, eso no es un invento de Petro, lleva décadas, han salido más de 100 EPS del sistema, muchas por corrupción, pero todas por inviabilidad financiera del sistema, algunas pocas con mayor bolsillo, mayor gerencia y mayor capacidad han sobrevivido, pero aún esas ahora están muy apretadas. Eso es lo que se llama el tal chuchuchú. Y el Estado le ha inyectado, no solamente en este gobierno, sino en varios, chorros de plata. Lo que se está pidiendo ahora es que no se cambie nada, sino que se ponga mucha más plata porque no alcanza.
hay que evaluar eso desde el punto de vista de responsabilidad fiscal, porque siempre se habla de cuidar las finanzas públicas, pero a la hora de entregar platas a chorros, a privados, que no sabemos si lo están haciendo bien, Álvaro, ahí sí. Es que no es que entreguen plata a chorros. Sí, porque lo van a manejar privados. Sí, pero es para salvar el modelo de salud, que es la misma teoría de los bancos. El 4 por mil, a ver, usted me corregirá, Paola, no fue para los bancos, fue para proteger los ahorros que había en el sistema financiero que se estaba derrumbando. Entonces eso es cuento de que el gobierno tira un salvavidas para salvar los bancos. El gobierno y además tira un recuerde usted que no hay para nada proteger más. Los ahorros de los colombianos. El gobierno no salva empresas privadas cuando no hay intereses públicos de por medio. Se han quebrado centenares de miles de empresas privadas. Cuando, y claro, no hay nada más permanente que un impuesto temporal, público. ¿No? Recuerde usted que el 4 por mil, Néstor, se creó a finales de los 90, en un principio era 1 por mil y ya vamos en 4 por mil. Efectivamente sí, cuando fue esa crisis del sistema financiero para salvar a los bancos y proteger el ahorro de los colombianos, porque todo va en un mismo paquete, pero ahora todavía se sigue cobrando. Desde entonces se ha recaudado 40 billones de pesos y ninguna reforma tributaria ha sido capaz de desmontarlo, porque es uno de los impuestos que de más fácil recaudo. Acuérdese que eso es cuando usted hace una transacción financiera e inmediatamente se lo descuentan por derecha. Eso es imposible. Todos los impuestos temporales terminan siendo permanentes. Luego esto, olvídese que esto no va a ser para un año, para 2 años. Nos quedamos como nos quedamos con ese 4 por mil. Esos recursos públicos se entregan al sistema a través de privados y no hay una suficiente evaluación de la eficiencia de ese sistema privado. Eso es parte de lo que está en discusión, si realmente tenemos un supersistema o un sistema requete deficitario, lleno de problemas de ejecución, que todos los años hay que meterle chorros de plata. Porque así pues cualquier privado es eficiente simplemente cuando pues dice porque tenemos deme un más. Tenemos un buen modelo de salud, Álvaro, y claro que toca meterle en donde plata. salen EPS que son ineficientes, Néstor, donde las EPS que son ineficientes salen del mercado, el Estado las interviene, pero la principal razón del desfinanciamiento hoy que tiene el sistema de salud son las deudas. Está explicado porque no solo por eso, sino porque el gobierno no ha actualizado la UPC y está autoinduciendo la crisis que quiere generar para decir que el sistema de salud no funciona. Dijo el ministro Daniel que habían subido la UPC. 9.28 para este año, pero claro, pero es que la inflación, esa fue la inflación, digamos, en términos reales no la mucho subieron. más, digamos, lo que dicen las EPS es que se requiere mucho más. El ministerio no tuvo en cuenta la opinión, el concepto de las EPS. Y el cambio del perfil epidemiológico después de la pandemia. Que supuestamente no tenían las cuentas definidas y no entregaron los documentos a tiempo. Entonces, como no se tuvo... Pero además no dice de dónde salió el estudio de la UPC, ¿no? No da fuentes, no lo explica, no dice... Él simplemente dice, a nosotros nos da diferente, pero no hay una transparencia en demostrar de dónde salen esas cifras que él está argumentando. Opiniones sobre salud. Álvaro tiene razón, Néstor, en que hay un problema estructural. Pero ¿dónde está el punto del problema estructural? Está en 2 elementos. Cuando se aprobó la Ley 100 de 1993, ¿qué fue lo que se dijo, Néstor? Que de cada 10 trabajadores que había en Colombia, 6 iban por el régimen contributivo para ese sistema de salud y 4 por el régimen subsidiado. Resulta que la ecuación se volteó, porque el desempleo y la informalidad voltean en la ecuación. Entonces lo que pasa es que hoy 6 de cada 10 van por el régimen subsidiado y 4 por el contributivo. Ese es un hecho que el doctor Jaramillo no puede desconocer, ni puede engañar al país tirando el cuento de que es que el contributivo no contribuye sino en tanto. Claro que contribuye menos porque la ecuación se descuadró por las políticas económicas, por lo que usted quiera, después lo discutimos. Ya el régimen contributivo solo son 4 de cada 10 y 6 de cada 10 van por el subsidiado. Pero agreguemos una cosa adicional, que es la siguiente. Lo ha dicho María Consuelo, cambió el perfil epidemiológico. La Academia de Medicina y los colegios médicos han dicho, mire, por ejemplo, las enfermedades huérfanas, aquellas enfermedades han exigido un exceso de aumento en los recursos para destinar. Y finalmente, cuando usted mira la inflación, desde el año de UPA hasta hoy, siempre los costos de salud van por encima de la inflación, del IPC. Luego engaña también el ministro Jaramillo cuando pone como parámetro para la plata de la salud la IPC o la inflación Aurelio, básica. La salud crece más que el costo de la vida. Con esta entrevista, Felipe, vuelve el tema de la reforma a la salud. Lo que hubo ayer fue una audiencia sobre esa reforma a la salud que no va a ser
no va a renunciar el gobierno a su discusión. La reforma a la salud del gobierno quiere mantenerla viva. Me regañan algunos oyentes, Felipe, aquí, porque dije que tenemos un buen modelo de salud. Me da pena, pues, pero es lo que yo creo. El presidente Petro tiene una opinión totalmente contraria. El presidente Petro ha dicho que tenemos uno de los peores sistemas de salud. Néstor, yo creo que el nuestro no es perfecto, Felipe, pero es bastante bueno. No es perfecto, pero es decir, Bloomberg lo ha clasificado como uno de los mejores sistemas de salud, con deficiencias, con problemas, por supuesto, Néstor. Pero entonces, esperemos a que acabe el sistema de salud, a ver en qué vamos a quedar. Pero vamos avanzando. Vamos avanzando porque a mí me parece que la declaración del ministro de ayer lo que hace es reconocer que efectivamente falta plata. Entonces amenaza a los empresarios con subir la reforma tributaria, pero no importa, ya avanzamos en el primer punto, que es que el gobierno reconoce que efectivamente hace falta plata. Es decir, lo mismo que lleva diciendo las EPS pues un tiempo largo. Esa es una manera de verlo, Héctor. Ahora, ¿de dónde sacamos la plata? Pues esa es la otra discusión. Pero primero, antes de eso, el gobierno no reconocía que se necesitaba plata e insistía en que con lo que había era suficiente. Pero déjeme darle otro dato, Néstor. A ver. Veo al gobierno bien parado en la Comisión Séptima del Senado. Usted que estaba diciendo que esto es unas abrebocas de la discusión en el Senado, que es 16 de febrero. Estuve viendo el grupo de ponentes que se nombró y la composición en general de la Comisión Séptima del Senado de la República, de la que formaba parte, entre otras cosas, la senadora Piedad Córdoba, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que vi bastante mejor parado al gobierno de lo que parecía. ¿Usted cree que el Senado le va a aprobar la reforma a la salud? Pues la Comisión Séptima por lo menos veo que están ahí pulseando, está muy dividida mitad por mitad esa comisión. Etapas, ¿no? Comisión y después plenaria del Senado. Claro, pero ya están quebrando el sistema. Pero en la comisión, cuando usted coge el grupo de ponentes, y pues invito a la gente a que lo haga y ahí hay maneras de identificar cuál es la postura que está teniendo cada senador. Yo francamente creo que el gobierno está a punto de obtener la mayoría además, en esa comisión. Además, les voy a decir una cosa, las EPS en este punto creen que el escenario menos malo para la salud de los colombianos es que la reforma se tramite en el Congreso. Porque lo que está haciendo el gobierno por debajo de la mesa, tramitarla en el terreno. Con esos actos administrativos y todo esto está siendo mucho más lesivo porque, entre otras cosas, no hay claridad de cómo va a funcionar. Las EPS, muchas de ellas dijeron, hasta aquí llegamos, que el Congreso haga lo que tenga que hacer, ojalá se hagan las modificaciones que hemos pedido y la Corte tendrá la última palabra. Son las 8 de la mañana, 10 minutos. En segundos les cuento la historia de la